El papel estaba amarillento, manchado por lo que parecía ser sangre seca. Al abrirlo, el olor metálico y dulce del tiempo llenó la habitación, como si el pasado aún respirara dentro de esas hojas. Las cartas estaban dentro de una caja de madera sellada con cera, escondida detrás de un armario en el antiguo sanatorio de Santa Adalberta en Toledo. Nadie recordaba su existencia. El remitente era una mujer llamada Helena Müller, una paciente internada en 1924. Sus palabras, escritas con tinta desvanecida, jamás fueron enviadas. Cada carta era una súplica silenciosa, una confesión dirigida a la hermana de un coronel del ejército español. Entre líneas de ternura, culpa y fe se sentía el peso de un amor imposible. Pero las últimas páginas no eran de amor, sino de miedo. Helena escribía convencida de que el hospital ya no era un lugar de cura, sino el infierno mismo. Helena Müller fue internada a los 26 años, acusada de corrupción moral después de ser denunciada por el hermano de la mujer que amaba, un coronel del ejército español. En una época en que el amor entre dos mujeres era considerado un pecado, su historia fue silenciada bajo el diagnóstico de histeria. El sanatorio de Santa Adalberta, situado en las afueras de Toledo, era un edificio imponente rodeado por muros altos y cipreses que parecían custodiar secretos. En su interior, los pasillos estaban impregnados de olor a alcohol y humedad. Las monjas vigilaban las habitaciones y los médicos escribían informes con una frialdad casi ritual. Allí, el alma se trataba con penitencia, no con compasión. Décadas después, mientras revisaba antiguos expedientes, encontré las cartas de Helena ocultas entre documentos clínicos olvidados. Cada hoja parecía latir. Al leerlas, comprendí que no eran simples confesiones, sino un testimonio desgarrador de amor, culpa y delirio, escritos por una mujer que perdió la noción de lo real dentro de aquellos muros. Fue una mañana fría y silenciosa en el archivo del antiguo sanatorio de Santa Adalberta, cuando mi mirada se detuvo en una carpeta sin número. A diferencia de las demás, no tenía sello médico ni registro de paciente. El polvo la cubría por completo, y una fina cinta roja mantenía los bordes sellados, como si alguien hubiera querido asegurar su olvido. El aire allí dentro era espeso, saturado del olor a papel viejo y humedad. Las lámparas parpadeaban, lanzando destellos que parecían moverse al ritmo de mi respiración. Al romper el sello, un leve sonido se escapó del interior, como un suspiro retenido durante décadas. Dentro descansaban hojas amarillentas, dobladas con cuidado casi religioso. El primer folio llevaba una inscripción: Paciente 47. Ningún registro del sanatorio actual mencionaba a alguien con ese número. Revisé los libros de ingreso, los archivos de defunción y hasta los informes de traslado. Nada. Era como si aquella paciente nunca hubiera existido. Entre los documentos, un sobre llamó mi atención. En su interior había una carta fechada el 12 de marzo de 1924, escrita con una caligrafía fina y temblorosa. La tinta, aunque desvanecida, conservaba una intensidad azul que contrastaba con el color ocre del papel. Al abrirla, una frase me detuvo de inmediato. Si estas palabras llegan a tus manos, ya no seré la misma que besó tu frente en el jardín de mi condena. Sentí un escalofrío recorrerme. Esa no era la voz de una paciente delirante. Era la voz de alguien lúcido, sensible, desesperado. El texto no hablaba de tratamientos ni médicos. Hablaba de amor, de fe, de un tormento interior que no encontraba salida. Continué leyendo. He rezado cada noche para que Dios me borre esta fiebre que tiene tu nombre. Pero cuanto más rezo, más arde mi alma. Quizás el castigo no sea perderte, sino seguir amándote aquí dentro. Las letras parecían escritas con lágrimas. No había duda. Se trataba de una correspondencia dirigida a alguien que había amado en secreto. Busqué entre los folios posteriores. Varias cartas estaban numeradas, pero ninguna tenía respuesta. Ningún sobresellado, ningún registro de entrega. Eran monólogos de una soledad creciente, escritos para una mujer que nunca los recibiría. Tomé nota del nombre firmado al final de la primera carta: Helena Müller. Lo escribí en mi cuaderno de investigación, sin saber entonces cuánto me perseguiría ese nombre. Cada trazo de tinta parecía un latido congelado entre la fe y la locura. Guardé las cartas con cuidado y me quedé en silencio unos minutos. Afuera, los cipreses del patio se mecían con el viento y las ventanas viejas vibraban suavemente. En ese momento tuve la sensación, no, la certeza, de que alguien me observaba desde el pasillo. No supe si era mi imaginación o si Helena, de algún modo, aún caminaba entre aquellas paredes. Esa noche no pude dormir. Volví a mi despacho con las cartas de Helena apiladas sobre el escritorio. Afuera llovía
y el sonido del agua contra los cristales parecía acompañar el ritmo de mi respiración. Encendí una lámpara de aceite y me dispuse a leer la primera de ellas con el respeto que se ofrece a los muertos. Querida Isabel, comenzaba, han pasado 43 días desde que te vi por última vez. Aún puedo recordar el olor del jazmín en tu cabello. Aquí dentro todo huele a piedra mojada y a culpa. Leí esas palabras en voz baja, sintiendo una extraña cercanía con aquella mujer. No hablaba de locura. Hablaba de amor, de un amor que el mundo no podía nombrar sin condenarlo. En las páginas siguientes, Elena describía las rutinas del sanatorio con una precisión inquietante. Las monjas vigilaban las oraciones, los médicos controlaban los silencios, y cada carta escrita debía pasar por la revisión del director, pero las suyas no salieron nunca. Había logrado esconder papel y tinta y escribía en secreto durante las noches en que los pasos del guardia se perdían en los pasillos. Rezo para que el coronel jamás descubra lo que hicimos aquella tarde, continuaba, porque si lo hace, no solo perderé la libertad, sino también el derecho de pronunciar tu nombre. Esa frase revelaba lo que los informes médicos omitían. El hermano de Isabel, un coronel del ejército español, había denunciado la relación. No por vergüenza, sino por honor. En el margen de la carta había pequeñas manchas de tinta como si Elena hubiera llorado mientras escribía. Cada línea parecía más temblorosa que la anterior. Me dicen que debo rezar para sanar. Pero ¿cómo sanar de algo que no siento como pecado? A medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. El lenguaje se volvía más introspectivo, más simbólico. Elena comenzaba a describir voces que le hablaban en los corredores, murmullos que repetían el nombre de Isabel entre las oraciones del rosario. A veces oigo tu voz en las paredes. No sé si es mi mente o si el amor ha encontrado una forma de regresar. La carta terminaba con esa frase: ninguna despedida, ninguna firma, solo un espacio en blanco, como si las palabras hubieran sido arrancadas por la propia oscuridad. Cerré el sobre con las manos temblorosas. No era la historia de una enferma cualquiera. Era el retrato de una mujer atrapada entre la fe, la represión y un amor que se convirtió en su única verdad. Por primera vez en años de revisar archivos de pacientes olvidados sentí compasión. No por su locura, sino por su lucidez. En las cartas siguientes, la voz de Elena comenzaba a transformarse. Lo que antes era ternura se volvía plegaria, y lo que era fe se convertía en castigo. Había días en que sus palabras parecían lucidas, llenas de reflexión, y otros en que caía en una espiral de culpa y alucinación. Su caligrafía se hacía más irregular, las frases más cortas, como si el pensamiento se fragmentara. Isabel, ya no sé si te amo o si te temo. A veces pienso que fuiste un sueño que Dios me envió para probarme. Leí esas líneas con un nudo en la garganta. Elena hablaba del silencio de las enfermeras, de las penitencias, de las horas interminables frente a un crucifijo. Contaba cómo le obligaban a escribir versículos para redimirse y cómo escondía entre ellos mensajes secretos para su amada. Me dicen que debo renunciar a tu nombre, escribía, pero cada vez que intento olvidarte, tu voz me llama desde los muros. Anoche la escuché de nuevo. Me pedía que rezara contigo. A partir de ese punto el relato se volvía inquietante. Elena comenzaba a confundir las oraciones con las voces de su memoria. Decía escuchar pasos frente a su puerta y sombras que se detenían para observarla mientras dormía. Describía una figura que aparecía al caer la noche, vestida con el hábito de una monja, pero con el rostro de Isabel. Se sienta junto a mi cama, me acaricia el cabello y me dice que pronto saldremos de aquí. Cuando intento tocarla, desaparece. A veces deja olor a jazmín. Sus escritos se tornaban cada vez más simbólicos. Hablaba del fuego, del agua, de las almas que vagaban entre los pabellones. En una carta particularmente perturbadora, afirmaba haber visto su reflejo en el espejo y no reconocerse. Vi a otra mujer, con mis ojos pero sin alma. Me miró y dijo mi nombre con tu voz. En los informes del sanatorio encontré anotaciones que confirmaban su deterioro. Episodios de delirio religioso, decía uno. Convulsiones durante la oración, señalaba otro. Pero ninguna de esas observaciones capturaba la magnitud de su desesperación. En la última carta de ese bloque, fechada en octubre de 1924, su letra apenas era legible. Las líneas se cruzaban. Los márgenes estaban cubiertos de símbolos y cruces. He comprendido el castigo, escribió. El amor me trajo aquí para recordarme que el infierno no está después de la muerte. Está en este lugar. Esa noche cerré el archivo con manos frías.
Sentía que la voz de Helena me seguía desde las sombras del sanatorio vacío. Su dolor parecía haber quedado atrapado entre las paredes, repitiéndose eternamente como un rezo sin perdón. Con el paso de los meses, las cartas de Helena dejaron de ser descubiertas dentro de su habitación y comenzaron a aparecer en lugares insólitos, bajo los bancos de la capilla, dentro de los libros de salmos, incluso en los bolsillos de otras pacientes. Nadie sabía cómo llegaban allí. Las monjas las quemaban en secreto, temiendo que su contenido contaminara a las demás internas con ideas impuras. Uno de los registros médicos mencionaba que fue aislada por comportamiento obsesivo y tendencia al proselitismo amoroso. La nota estaba firmada por el director del sanatorio, el doctor Valcárcel, un hombre conocido por su devoción y su severidad. Desde ese momento, Helena fue trasladada a una celda en el ala norte, donde eran enviadas las pacientes consideradas irrecuperables. Encontré un informe fechado el 3 de diciembre de 1924, donde se describía una crisis durante la misa. Helena, según testigos, se levantó en medio de la ceremonia y gritó: «No soy impura, solo amé como Dios me enseñó a amar». Las monjas la redujeron entre rezos y forcejeos mientras ella repetía el nombre de Isabel. Aquello bastó para sellar su destino. Después de ese episodio, sus cartas cambiaron de tono. Ya no estaban dirigidas a Isabel, sino a Dios. «Si tú me hiciste sentir este amor, ¿por qué lo llamas pecado?», escribía con rabia. «¿Por qué me das hambre y luego me quitas el pan?». El texto era poético, desgarrador. A ratos parecía una súplica, a ratos una acusación. Algunos informes del personal mencionaban fenómenos extraños tras su aislamiento. Las enfermeras decían oír voces provenientes de su celda, como si varias mujeres hablaran a la vez. Una escribió: «De noche la escucho rezar, pero sus oraciones suenan al revés». En una de las últimas anotaciones, una monja relataba que Helena comenzó a escribir en las paredes con trozos de carbón, repitiendo una frase una y otra vez: «Isabel está aquí, Isabel está aquí, Isabel está aquí». Las limpiaban cada mañana, pero la inscripción reaparecía al día siguiente. La última carta de ese periodo estaba firmada simplemente con una cruz. «He dejado de rezar», decía. «Ya no espero el perdón. El fuego que veo no está afuera, sino dentro de mí. Aquí no se cura nada, aquí se aprende a arder despacio». Mientras leía esas líneas, sentí que el aire del archivo se volvía más pesado. Era como si las palabras hubieran conservado su propia temperatura, un calor febril que aún respiraba. Las consecuencias de aquel amor no se limitaron al castigo del cuerpo, destruyeron su mente, su fe y quizás algo más que no pertenece a este mundo. Apagué la lámpara. Afuera, el viento golpeaba las ventanas del sanatorio abandonado. En algún lugar del edificio juraría haber escuchado un susurro, una voz femenina repitiendo un nombre que se perdía entre los muros: «Isabel». Encontré el último conjunto de cartas semanas después, escondido dentro de un doble fondo del archivo. Estaban atadas con una cuerda ennegrecida y envueltas en un trozo de tela de hospital. La humedad había devorado parte del papel, pero las palabras de Helena resistían, como heridas que se negaban a cerrar. Sentí que lo que iba a leer no pertenecía al pasado, sino a un eco que aún se repetía entre las paredes del sanatorio. La primera hoja comenzaba con una caligrafía trémula, casi infantil. «He visto la puerta abierta, Isabel. El fuego ya no me quema, ahora me guía». Era evidente que su mente se deslizaba entre visiones y delirios. Describía corredores llenos de sombras que susurraban su nombre, figuras con rostros de monjas que se disolvían al acercarse y espejos donde veía reflejos que no le pertenecían. «Dios me habla en las llamas», escribió. «Dice que el amor que tuve no era un error, sino una deuda. Debo pagarla aquí, hasta que mi alma aprenda a olvidar tu voz». Cada línea era más incoherente que la anterior, pero había algo poéticamente lúcido en su locura. Una mezcla de amor, fe y condena que la hacía parecer consciente de su caída. En las páginas siguientes hablaba de un sueño recurrente, un jardín iluminado por una luna roja donde Isabel la esperaba vestida de blanco. «Cuando despierto el suelo está cubierto de ceniza, pero juro que puedo oler las flores», escribió. «Quizás el cielo se parece más a la fiebre que al perdón». La fecha de esa última carta era el 14 de febrero de 1925. El informe médico registraba su muerte un día después, por paro respiratorio durante la madrugada. Ninguna autopsia fue realizada. En su expediente, el doctor Valcárcel añadió una nota breve: «Fallece en paz habiendo aceptado la gracia de Dios». Pero las cartas decían otra cosa. La penúltima hoja estaba manchada con algo oscuro. Podría haber sido tinta o sangre. «El fuego ha venido a buscarme, no tengo miedo.
Isabel me llama y dice que pronto veremos el amanecer. Si es el infierno, al menos no estaré sola. La letra se interrumpía de golpe, como si la pluma hubiera caído de su mano. El último folio estaba casi vacío, salvo por una línea escrita en el centro de la página, con tinta desvaída y temblorosa. Ya no hay muros, solo luz. El hospital ha ardido dentro de mí. No había firma ni fecha, solo silencio. Guardé las cartas de nuevo, con la sensación de que nada en el sanatorio estaba realmente muerto. Desde aquel día, cada vez que abro los archivos antiguos, me parece oler el mismo aroma a jazmín y cera derretida. Tal vez el espíritu de Helena siga allí, buscando a su amada entre los corredores donde confundió el amor con la eternidad. Y a veces, cuando el viento se cuela por las grietas del edificio, escucho un susurro débil, casi imperceptible. No es una palabra, sino una respiración. Pero si se escucha con atención, parece decir su nombre: Isabel. Aún conservo las cartas en un sobre sellado dentro del archivo. Cada vez que lo veo, recuerdo aquella mañana en que descubrí el nombre de Helena Müller entre papeles olvidados. Su historia no era un simple caso psiquiátrico, sino el retrato de un alma que amó con tanta intensidad que terminó consumida por su propia fe. Sus palabras, escritas hace más de un siglo, siguen latiendo como un corazón atrapado entre la devoción y la locura. Jamás se supo qué ocurrió con Isabel, la mujer que inspiró aquellas cartas. Ningún registro militar ni eclesiástico menciona su nombre. Pero en el sanatorio, aún hoy, los visitantes dicen oler jazmín en los pasillos del ala norte, el lugar donde Helena pasó sus últimos días. Algunos aseguran haber visto una silueta blanca cerca de la capilla, mirando hacia la ventana que da al jardín. Quizás Helena nunca abandonó realmente el sanatorio de Santa Adalberta. Tal vez, en algún rincón del tiempo, sigue escribiendo cartas que nadie leerá, esperando una respuesta que nunca llegará. ¿Y tú, que has escuchado su historia, qué harías si un día recibieras una carta escrita por alguien que aún ama desde el infierno?